¿qué tal? ¿Cómo les va? Juntos como cada semana. Esta semana va a estar con nosotros el doctor Osmar Capolungo, especialista en alergias. Imagínense que es todo un tema para este tiempo que estamos viviendo tan difícil y así, tan cambiante sobre todo. Y él es un experto en alergias y en todo lo que usted está sufriendo y tanta gente padece. Así que ese es nuestro invitado de hoy y como siempre para mí va a ser un gusto recibirlo porque es una persona exquisita para hablar y para hacerse entender. Así que enseguida con el doctor Capolungo y con ustedes. Gracias. Bueno, aquí estamos, como yo le dije, con el invitado mío de esta semana, el queridísimo doctor Osmar Capolungo, especialista en alergia, y que, ¿qué quiere que le diga? Con este tiempo, con este clima que vivimos en nuestra provincia, las palabras huelgan que yo diga algo más. Así que queda en manos del doctor Capolungo el programa, porque hay que aprovechar todo lo que dice. Osmar, bienvenido una vez más, muchas gracias por estar. Hola Marinela. Con los 20 años de... Bueno, la verdad que para mí es un honor compartir contigo estos 20 años de una lucha, y la verdad que es muy importante. Linda, vos sabés que linda. Aportar para que la gente se cuide y que aprenda junto a nosotros, porque los médicos también todos los días aprendemos algo. Todos los que pasaron por el 20 seguro que es realmente hermoso. Yo creo que para mí es un honor y para tus programas me parece que debe ser una cosa muy linda llegar a ese periodo en donde vos seguramente a las noches te sentás y haces un raconto de todas las cosas que te han ido recuerdo, pasando. te agradezco las palabras tan elogiosas y sabés que te digo que yo digo, cuando yo soñé esto en el 98, dije, siempre pensando en mi hija, por supuesto, y en las congénitas, que es mi debilidad. Pero vos sabés que con el tiempo fue como que se hizo carne en mí, y es decir, a veces cuando yo estaba bajoneada por algo, pero sabía que yo tenía que hacer esto, yo siempre le digo a mi querido señor productor Alejandro, cuando veo que se prende la luz rojita y ahí están las personas detrás, a mí se me cambia la vida. Así que, Osmar, su programa, por favor. Yo creo de que no hay, como dice a veces el refrán, no hay casualidades, hay causalidades. Así es. Y a vos la vida te ha puesto una causa y la supiste aprovechar, y yo creo que Tucumán tiene esa ventaja de que vos te has dedicado realmente de todo corazón no bajé de brazos, a una idea tan linda y que tuvo su fruto. Por eso tuviste 20 años. Estamos preparando el festejo de que ya sabrás vos. Así que muchas gracias, muchas gracias. Apagar las velitas que son... Ojalá. Buen augurio. Buen augurio. Gracias, Osmar. Muy gentil de tu parte. Osmar, ¿qué hacemos en Tucumán con este clima? A ver, mira la que pregunta un poco absurda, ¿no? Bueno, la verdad es que la patología alérgica es una patología que la gente pregunta, ¿y por qué hay más alérgico ahora? En realidad no es que haya más alérgico, hay más alérgico, es cierto, pero también es cierto de que los médicos aprendimos un poco más sobre lo que es la medicina alérgica, de lo que es el paciente alérgico. Yo cuando empiezo con mi especialidad de la alergia, yo era un pediatra de algunos años y veía que un porcentaje de los chicos que yo veía tenía una patología que no sabía manejar, y esa patología se llamaba alergia. Por eso fue que, como todos hacemos los provincianos, buscamos el polo porteño para ir a prepararnos un poco más, y así fue como llegué a estar con el profesor Mató, una de las eminencias mundiales con respecto a la alergia. ¿Y qué es la alergia y por qué hay más? Primero porque es una patología genética, se hereda. Entonces, si mamá es alérgico y el papá es alérgico, es muy probable que esos hijos, un 75% de probabilidad va a tener de ser alérgico. Y si es uno nada más,
50%. Y si no es ninguno, pero hay algún abuelito, 25%. Esa es la estadística que nos está marcando de que va a haber una pirámide que se abre en el sentido de que va a haber más alérgico por la herencia. Pero además viene lo otro que se llama la epigenética, es decir, lo que nos rodea. Y ahí entra lo que vos me preguntas. ¿Qué pasa con los climas? Los climas han cambiado totalmente, y lo decíamos recién, ya no hay el invierno, invierno, el verano, verano, otoño y primavera, ya es toda una mezcla. Hoy hace frío, ayer hacía 40 grados. Esos cambios de temperatura, escucha mi voz, soy un alérgico, entonces ya hice una laringitis. Otros harán una rinitis. Entonces, la sintomatología tiene que ver con ese gran mundo que se llama epigenética. Claro que tiene que ver, porque ahí entran todos los factores que van a modular mi genética para que yo después responda a esos estímulos, que las personas que no son alérgicas no le va a pasar nada. La alergia es la enfermedad. Cuando esa alergia, enfermedad que nace conmigo y va a morir conmigo porque es genética, y no muere conmigo, pues yo le voy a pasar a mis hijos. Es decir, que nace pero no muere conmigo, nace conmigo y yo le voy a pasar a mis hijos y mis hijos le pasarán a mis nietos. Yo le pasé a mis nietos. Claro, porque vamos pasando los genes. Esa es la enfermedad. Cuando esta enfermedad alérgica se manifiesta en el ojo, estaré hablando de una conjuntivitis alérgica. Si se manifiesta en la nariz, estaría hablando de una rinitis. Si es en los senos, la sinusitis. Si es en la laringe, si me escuchan, tengo una laringitis. Si es en la piel, hablaré de urticaria o de eczema o de dermatitis atópica, que ahora está tan de moda, y que ahora viene el mes de la dermatitis atópica a nivel mundial, porque se va a hablar en todo el mundo. Qué bueno eso, qué bueno, que se dé más conocimiento a eso. ¿Me entendés? Entonces, y si se manifiesta en el bronquio, estaría hablando de asma. Y a las mamás, la palabra asma realmente les preocupa. Les aterroriza. Las aterroriza, sí, un poco esa es la palabra. Entonces los médicos, en ese afán de tranquilizar a la mamá, les dicen, no es un asma, es una bronquitis espasmódica, o es una bronquitis obstructiva, o es una bronquitis asmatiforme. Y la mamá le vuelve a preguntar, pero doctor, ¿es asma? Y el doctor, no, quédate tranquila, es una bronquitis, pero con un poco de espasmo. Se llama asma. Asma se llama a la manifestación alérgica en el pulmón y que lo único que está diciendo, me falta el aire. Y si esa alergia se manifiesta en el estómago, en la parte intestinal, tendré reflujo, constipación, diarrea, cólicos. Y si se manifiesta en las meninges, y hablaré de una jaqueca, esa jaqueca que a veces a nivel neurológico no tiene nada. Va al neurólogo, el pobre neurólogo, y dice, sí, te duele la cabeza, pero quédate tranquilo, te hice resonancia, tomografía, todo lo que se te ocurra, no tenés nada. ¿Puede ser una jaqueca alérgica? Sí, puede ser. Ay, ahora, para que aparezcan estos síntomas, siendo yo una persona alérgica que lo traje en mis genes, tienen que gatillar factores sobre ese terreno. Porque si no hay gatillo sobre el terreno, yo no me voy a manifestar. Hay muchos alérgicos que dicen, yo no soy alérgico, doctor. Cuando yo hago la historia clínica del chico que me llevan y le pregunto, ¿usted es alérgico? No. ¿Usted es alérgico? No. ¿Los abuelos? No sé. Y cuando le empiezo a explicar esto que estamos hablando, al pasar, me dice, ahí le despierta el que dice, ya, yo también entonces soy alérgico. ¿Cuáles son los disparadores? Un disparador puede ser la contaminación ambiental, famosa hoy porque tenemos el ruido de los ómnibus, que no es solamente el ruido, sino la contaminación del caño de escape. El humo negro. Tenemos la contaminación ambiental dentro de mi casa, que es la contaminación cotidiana con los elementos de esto, de la ropa, de las alfombras. Los ácaros que pueden estar adentro, claro, sí. Puede ser un alimento. Hay gente que come, por ejemplo, chocolate y lo relaciona con la urticaria. Dice, yo soy alérgico al chocolate. ¿Por qué? Porque cuando como chocolate me enroncho. Eso lo asocian y lo entienden. Pero decirte que esta laringitis o un broncoespasmo o una jaqueca tenga una relación con un alimento, medio como no lo creen o no lo relacionan. Y un alimento te puede dar una jaqueca, una crisis de asma, una laringitis. Es decir, que te puede dar cualquiera de los síntomas que estábamos hablando. ¿Qué otro es disparador? Otro disparador son la parte hormonal. Por eso es que la observación popular en la historia de la medicina le decía a una mamá a la otra,
quédate tranquila, después de los 5 años tu hijo no va a tener nada. Sí, sí, sí. Y seguía teniendo el problema. Y venía otra del otro lado, le decía, no, es después de la menstruación. Después que madure, o si era mujer, para que sea mujercita, y si era hombre, porque cambie la voz, ahí se va a terminar tus problemas. Y seguían los problemas. Entonces, espérate que se va a casar, ya va a tener un hijo. ¿Qué quiero decir con esto? Que la parte hormonal sí tiene que ver. Y de ahí es que algunos, en ese cambio hormonal, uno de 4.000 en la estadística mejoraba. Ejemplo, había mamás que nunca habían tenido crisis de asma, se embarazaban y empezaban a tener crisis de asma, es decir, que era al revés. Y otras que tenían crisis de asma, mejoraban sí, se con el embarazaban tiempo. y mejoraban. Yo te quiero hacer una pregunta, sí. perdón, no, Sí, sí. no me gusta interrumpir. No, está bien, porque... Pero algo para poderlo hacer el segundo bloque que es importantísimo también. Hoy en día, en la época cuando mis hijos eran chicos, se van a morir cuando cuente, si tenían un falso club, que era una cosa que yo me moría, yo fui muy joven, muy joven con ellos, entonces yo me acuerdo que abría el calefón, y me sentaba con uno de ellos que hoy es profesional, colega tuyo, médico, y hacía los falsos club más espantosos del mundo. Es una cosa terrible porque para el padre, para mí, era de terror. Aparte, por ahí te hacen un spam de gloti. Claro, imagínate lo que es. Entonces, hoy en día tienen el PAF. El PAF, todo eso. Eso lo vamos a hablar cuando hablemos en el segundo, de tratamiento. Sí. Hacemos una pausa con el querido doctor Osmar Capolungo, que es una maravilla como nos ilustra, y seguimos con usted. Gracias. Aquí continuamos, como yo digo, con el querido doctor Osmar Capolungo, que es un libro abierto. Me trajo a la memoria algunas cosas de la infancia de mis hijos. ¿Qué va a hacer? Yo siempre nombrándolo. Pero bueno, querido doctor. Seguimos entonces. Entonces decimos que los disparadores son varios. Cambio atmosférico, contaminación ambiental, alimentos, medicamentos, las hormonas, la parte emocional. Las emociones son disparadores también. No es la causa de una crisis de asma. La crisis de asma es la base alérgica. La emoción puede disparar. Pero hay un factor también muy importante, los cosméticos son otro, pero hay uno que hay que tenerlo muy en cuenta y que son las infecciones. Si yo adquiero una virosis, una bacteria, un parásito o un hongo, es un disparador. ¿Y por qué los pediatras y todos los médicos debemos estar a favor de las vacunas? Porque la vacuna es la herramienta, como dijimos al inicio, que tenemos los médicos para hacer prevención. Es la medicina más barata, es la mejor, es la más segura, no cuesta nada. ¿Y qué estamos haciendo como prevención? Y estamos previniendo muchas cosas, hasta una discapacidad, hasta una muerte. Entonces decir que una vacuna, no, yo no me pongo la vacuna porque cuando me puse la vacuna me engripé. No se engripó. Tuvo una reacción a la vacuna, hizo un síndrome gripal, Entiendo. Se le congestionó la nariz, un poco de tos, malestar en el cuerpo. No se levantó, pero al otro día se levantó y siguió caminando y se fue a trabajar. Una gripe puede ser que se acueste y no se levante, o que haga una complicación con una bacteria que se llama neumococo y que es la que va a producir la neumonía o una meningoencefalitis neumónica. Entonces, que es hablar palabras mayores. Ya son palabras mayores. Entonces, hoy, hablar de medicina preventiva para mí es hablar de vacunas. Y cuanto más vacunas aparezcan y un Estado como el nuestro, porque si hay algo que hay que decirle al Estado, a los ministerios de salud de la República Argentina, es que tenemos un calendario obligatorio y gratuito para todos los chicos
bastante amplio. Vacunas que van apareciendo, uno tiene que luchar un poco a través de las sociedades científicas para que la incorporen. Por ejemplo, se incorporó la de la neumonía, que es la del neumococo, se incorporó la de la varicela, se incorporó el HPV. Es decir, que se van incorporando vacunas a ese calendario. ¿Y qué es lo que da? Tranquilidad. Una mamá que escucha, hay una epidemia de meningitis en Tucumán. Ah, pero yo lo tengo bien vacunado. Esa mamá está más tranquila. Ahora, cuando esa mamá ve que su calendario está incompleto, se angustia y sale corriendo a que le pongan la vacuna. Cuando ya estamos en epidemia, sí hay que vacunar, no hay ninguna duda. Pero para que responda a esa vacuna, el organismo, el sistema inmune necesita un tiempo. Es decir, que si yo me vacuno hoy, mañana no estoy defendido todavía. Por eso es que cuando se está en tiempo de vacunar... ¿Estamos en tiempo en este momento? Sí, hay que vacunarse. No le tengan miedo a la vacuna. La vacuna sigue siendo herramienta formidable, segura, precisa. Ahora hay que entender, si yo me puse la vacuna para el neumococo, esa vacuna me defiende del neumococo, nada más. Y si me pongo la del meningococo, me está defendiendo cuando llegue el meningococo para que no me... ¿Y esta antigripal que hay ahora, que dice que cepa 18? Claro, porque el virus de la gripe va mutando. Va mutando, entonces el virus del año pasado es parecido al de este año, pero no es igual. Un poco para que lo entiendan. Yo en el programa anterior a lo mejor vine de traje gris y en este vengo de saco azul. Soy el mismo, pero no estoy igual. Entonces cambié y el sistema inmune a veces no lo conoce y el ejército que tiene preparado para atacarlo al del saco gris no lo ataca al del saco azul. No sé Qué buena relación. Un poco para que lo entendamos. Entonces, ¿hay que vacunarse con esta vacuna todos los años? Sí. ¿Y por qué hay algunas vacunas que hay que poner 2 vacunas o 3 vacunas o 1 vacuna? Porque cuando se hicieron las experiencias, toman un lote, pongamos un ejemplo de 100 chicos, y lo vacuno, por ejemplo, con la triple bacteriana. Entonces al mes le controlo los anticuerpos que fabricaron esos chicos y veo de que 70 tienen anticuerpos, pero 30 no. Entonces los vuelvo a vacunar a los 100. Los vuelvo a controlar y veo que ya no son 70 los que están positivos, son 90, pero me están quedando 10. Entonces los vuelvo a vacunar y los vuelvo a controlar y veo que los 100 están positivos, es decir, que los 100 ya están con anticuerpos contra esos elementos de la vacuna. Esa vacuna va a necesitar 3 dosis. ¿Por qué? Porque yo no sé si en la primera, en la segunda o en la tercera yo hice el viraje de no tener defensa a tener defensa. Cuando una vacuna dice una sola dosis es porque se comprobó que cuando yo vacuno a 100, lo hago el control y a los 100 le prendió la vacuna. Por lo tanto, esa vacuna necesita una sola dosis. La gente, y esto es para explicar lo otro, no se tiene que asustar. La que es actual, hay distintos laboratorios, ¿no es cierto? Sí, pero la vacuna es la misma. Los antígenos son los mismos, cambian los nombres. A lo que iba es de que una mamá no se tiene que asustar, ejemplo con el tema de la gripe. Le pusieron en la escuela la vacuna de la gripe hace una semana y pasaron por la casa a vacunar y lo vuelven a vacunar sin darse cuenta y la mamá se pone verde. Ay, pero ya le han puesto la vacuna. No le pasa nada. Al contrario, que se más tranquila porque le reforzó y si la otra no le prendió, esta le puede prender. Es decir, a veces uno está vacunado, y esto no es para asustarse, a veces uno puede estar vacunado y mi sistema está de vago ese día, tiene paro y no reacciona. Entonces no fabricó los anticuerpos. Por eso hay que reforzar las vacunas. Cuando en el esquemita le dicen refuerzo a tal edad, vaya y refuerce. No piense de que ya está vacunado. Hay que reforzar la vacuna, sí, hay que reforzarla en los periodos de que está indicado en el calendario. Y aquí va otra aclaración, perdóname. Sí, no, por favor. Al tercer hijo y al cuarto hijo revisen bien el calendario, porque ese seguro que le está faltando algo. Yo siempre digo, el primer hijo tiene videos prolongados, fotos, álbumes, tiene de todo. El pobre cuarto o tercer hijo tiene la foto del documento nada más, porque no le han sacado ni cuando se cayó de la bicicleta, nada, ni cuando empezó a jugar la pelota. Y mucho más, el calendario seguramente puede estar un poco incompleto. Entonces, los disparadores están las infecciones. ¿Cómo puedo prevenir? Haciendo vacunación. ¿Cómo puedo prevenir los otros disparadores? Si yo sé de que un disparador es un alimento, saco el alimento
y seguramente voy a solucionar mucho el problema. Pero yo siempre digo de que el tratamiento de la patología alérgica se asienta en un banquito de 3 patas. Una patita es ver cuáles son los disparadores y si lo puedo sacar, lo saco. La otra patita es dar los medicamentos para el síntoma que le está quitando calidad de vida. Si es una rinitis, le daré un antihistamínico. Si es un asma, le haré prevención con los broncodilatadores o con los corticoides tópicos. Si es una dermatitis atópica, le haré la hidratación de su piel, el antihistamínico. Pero la tercera pata, la más importante de las 3 patitas de una patología alérgica, es la vacuna de la alergia. Esta patología también tiene vacuna, así como las otras tenían vacuna para prevenir la infección, esta tiene la función de modificar el curso natural de la enfermedad. Es decir, va a hacer desaparecer los síntomas. ¿Y cuánto tiempo me tengo que vacunar? 3 años, 2 años, 4 años, dependerá de cómo reaccione mi organismo. Es decir, que el tratamiento de base más importante de la patología alérgica se llama inmunoterapia. ¿Por qué se llama inmunoterapia? Porque es una patología inmunológica. Muy bien. ¿Por qué es terapia? Porque es un tratamiento. Hoy está aceptada mundialmente. Antes se discutía, nos decían de que éramos los pinchabrazos, de que era agüita sucia y que va... Sí, se nos han dicho de todo. todo. Pero afortunadamente es un tratamiento que da resultado, que cambia el curso de la enfermedad, los síntomas se van, desaparecen. ¿Pueden volver algunas veces? Sí, pueden volver. Volverán o en el mismo síntoma o en otros síntomas, pero la persona mejora su calidad de vida. Muchísimas gracias, Osmar. Fuiste tan claro, tan específico que el querido doctor Capolunco, que tanta gente lo sigue y que me pidieron mucho cuándo lo va a traer. Bueno, logré traerlo. Así que, Osmar, te agradezco muchísimo tu gentileza de haber venido hoy para mi audiencia, que es bastante. Yo creo de que yo soy el que te tengo que dar las gracias porque realmente a mí me gusta esto se llama puericultura. Y difundir que la gente sepa. Fue el profesor Roca Tagliata y yo creo de que cuando uno llega a través de un programa como el tuyo, en estos mensajes que son cortitos a veces se hacen largos, pero yo creo que aunque quede una décima parte de todo lo que hablamos, sí, es válido. Es muy válido. Reitero las felicitaciones por ese esfuerzo que haces. Es un esfuerzo, porque le sacas tiempo a tu vida, a tus nietos, a tus bisnietos. Entonces, tiene mucho mérito. Osmar, muchísimas gracias. Gracias a vos. Saludos a la familia, ha sido un placer tenerte. Gracias. Y como siempre, ojalá que puedas volver este año de vuelta. Cuente conmigo y que no sean 20, que sean 40. Ay, bueno, ya son 20 más míos que tengo. No, eso no lo digamos. Bueno, enseguida me despido de usted, y ya me despedí del doctor querido Capolunco, y le digo muchas gracias a él por estar hoy con nosotros. Ya estamos ese día juntos. Bueno, llegamos al final. Qué lindo programa, ¿no? Qué bueno, qué educativo, qué claro y qué preciso. Fue un placer recibirlo al doctor Capolunco. Como siempre, agradeciendo a los plátanos que me viste cada semana, el peinada por Canepa Peluquería, la decoración Beití y toda la gente que me acompaña cada semana. Y también mi agradecimiento a con quien, si yo no podría salir al aire si no fuera por el señor Alejandro Jiménez. Así que muchísimas gracias, nos estamos viendo la próxima semana.